exigencia es hacia el ministro de Economía y que el Congreso escuche y diga, oiga, señor, ¿cuándo termina esa sangría? ¿Cuándo terminan estas contrataciones? El caso de Hugo Chávez Arévalo, exgerente general de Petroperú, recordemos que fue vinculado a la compra irregular del biodiesel B100 junto con el empresario Samir Abudayé. Luego fue vinculado al delito de tráfico de influencias porque se le acusa de haber pagado un dinero al presidente Castillo para que sea puesto en ese cargo y que generó que la empresa estatal Petroperú cayera nuevamente en problemas financieros porque hubo un mal manejo y el Ministerio de Economía tuvo que dar un presupuesto importante para evitar que vayan a la bancarrota. Estamos en la comunicación con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, al cual le doy la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches, señor Gutiérrez. Con todo gusto. Buenas noches, Katiuska. Gracias por la invitación. A usted, gracias. He buscado ahora un pequeño recuento de los hechos alrededor de Hugo Chávez Arévalo y cómo un mal manejo ha llevado a que Petroperú esté en el ojo de la tormenta y que tenga problemas financieros. Y hago la comparación porque muchos sectores de alguna ideología política buscan que ese modelo de trabajo se repita aquí en nuestro país. Y eso demuestra que un mal manejo político hace que una empresa pueda ir casi a la quiebra y que hayan contratos irregulares como lo que pasó con el biodiesel B100. Mira, Katiuska, yo creo que es bueno esclarecer porque si bien es cierto hay un proceso cuestionado que es de diciembre del 2021, los hechos que han llevado al tema de la falta de liquidez de Petroperú no residen ahí. O sea, y vamos a hacer un recuento sobre cifras reales, sobre estados financieros publicados. O sea, cuando el señor Chávez ingresa a Petroperú en septiembre del año 2021, Petroperú al tercer trimestre, según la Bolsa de Valores, tenía pérdidas. Cuando terminó el año, quedaron utilidades. Luego vino el proceso de la compra del biodiesel, que sigue un proceso judicial. La justicia se encargará de catalogar el tema. En el primer trimestre del año 2021, del año 2022, hubo un problema. No pudieron contratar la auditoría a tiempo. Y eso generó una avalancha de críticas. Y que los bonos lleguen a ser bonos basura, ¿no? Claro, lo descalificaron, entonces la descalificación lo llevó a bonas basuras, generó un problema. Sin embargo, terminó el mes de marzo, el primer trimestre del año 2022, con todos estos líos, Petroperú dejó utilidad. Si bien es cierto, magra, pero dejó utilidad. Ingresa la nueva administración en abril, por supuesto había un problema de la auditoría, que estaba diferida, eso tuvo un costo, llega el segundo trimestre y deja pérdida. Entonces, no todo es lo que hablamos de la gestión de Chávez. La gestión de Chávez generó una turbulencia alrededor de la auditoría. Viene el tercer trimestre, ya con la nueva administración, que ya tenía 6 meses, pérdida. Viene el cierre del año 2022, pérdida, 278 millones de dólares. Y toda esta motivación, el argumento que sacaba la nueva administración que entró en abril del año pasado y las sucesivas era porque no contratar la auditoría a tiempo y vinieron el ministro de Economía y dice, bono basura, la empresa se va a la quiebra. Bien. Ha llegado abril del año 2023 y se repite la historia del año 2022. No han contratado la auditoría, esto no es una especulación, no es una opinión, es un hecho que recojo de la Bolsa de Valores, los hechos importantes, que dice, el 3 de abril se ha contratado la auditoría. Todas las empresas ya contrataron y presentaron los estados financieros auditados. Y esto tiene un problema, porque como hay colocación de bonos de fuera por 3.000 millones de dólares, más una deuda adicional de 1.300, ahí hay plazos para entregar los estados financieros auditados. Esos plazos vencen el 31 de mayo. Ya han contratado el 3 de abril. Este año ya no está Chávez. Este año. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Que los estados financieros auditados más o menos se demoran 3 meses en hacerlo, por eso se hará el 30 de junio. Los bonistas, los acreedores, lo que van a decir lo mismo que el año pasado. Yo tengo que darte consentimiento por una prórroga de la deuda que tiene con las agencias de crédito españolas y con los bonistas en Nueva York. Esa prórroga no es gratis. La prórroga cuesta 40 millones de dólares. Entonces, si bien es cierto, acá hay una crítica, Hugo Chávez, lo que pasó en diciembre de 2021 y estas turbulencias que he explicado, ahora se reitera. Y la pregunta es, ¿y ahora qué pasó? Si no estuvo Chávez, ¿qué ocurrió en Petroperú? ¿Y por qué hay problemas en la gestión, señor Gutiérrez? ¿Por qué hay estos problemas, esta falta de compromiso y responsabilidad
que va a costar, como usted dice, 40 millones de dólares a Petroperú, y que si otra vez tiene problemas, el MEF tendrá nuevamente que inyectarlo de dinero, seguramente. Sí. Mira, y yo creo que le preguntaría también al Contralor General de la República, porque ¿qué ocurre? La contratación de la auditoría es un proceso que organiza la Contraloría. Normalmente Petroperú, y eso ocurrió en el 2021 y tengo entendido que también ocurrió en 2022, comunica a la Contraloría. Estos son los términos de referencia para que usted convoque a concursos, señores Contralores, que usted corresponde. Llega diciembre y no los contrata la Contraloría. Hay parte de responsabilidad de la Contraloría. ¿Qué pasó entre enero y marzo del 2021? ¿Qué pasó entre enero y marzo del 2022? ¿Y qué pasó entre enero y marzo del 2023 que no han contratado a tiempo? Lo importante sería saber por qué la Contraloría entre julio y diciembre se demora en contratar, y cuando sale a contratar en diciembre, todas las auditoras, las 4 grandes que puedan auditar una empresa como Petroperú, ya están tomadas de contratos. Y por supuesto no toman el contrato hasta que terminan sus tareas en marzo. Y lo que acaba de ocurrir. Eso va a tener un costo en Petroperú, eso va a tener nuevamente probablemente una desclasificación en la categoría de riesgo, y una empresa que en esas condiciones se dé el lujo del día de ayer pagar sus utilidades. O sea, y eso sí ya tiene un contrasentido inexplicable, porque los estados financieros no auditados, publicados por Petroperú en dólares, dice que han perdido 278 millones de dólares. Pero como las declaraciones juradas a la SUNAT van en soles, ellos dicen que en SUNAT en soles tienen utilidad. Y como tienen utilidad, se han repartido utilidades. Bueno, si eso fuera cierto, la pregunta es, esas utilidades vinieron después que el Ministerio de Economía y Finanzas en mayo del año pasado le dio 750 millones de préstamos, que ahora la han pateado para los 2024, que en octubre le den 1.000 millones de dólares más. Y es eso que para pagar utilidades, si la empresa no tiene plata, eso me parece muy mal en la gestión. Y ya no estamos hablando de Chávez o Castillo, estamos hablando de esta gestión. Yo creo que es importante que se deslinde también, responsabilice esta gestión. Y esas responsabilidades no solamente caen en el directorio de Petroperú. Petroperú es una empresa de propiedad estatal donde el 60% de acciones las representa el Ministerio de Energía y Minas y el 40% el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo le diría al ministro de Energía y Minas y al ministro de Economía y Finanzas, oiga, ¿y esto a qué se debe? Denle una explicación al país, porque ustedes representan las acciones de Petroperú, que al final son las acciones de todos los peruanos, y no se está haciendo. Todo esto se pasa a segundo plano, y ahora inclusive pretende tomar los lotes de Talara. Estamos hablando, señor Gutiérrez, de Carlos Edgar Vives Suárez. Él es el presidente del directorio de Petróleos del Perú, correcto. Que es una persona a quien conozco, porque yo soy también director de Perú Petro, era gerente, pero más allá de él, Katiuska, arriba del directorio está la Junta General de Accionistas, y en la Junta General de Accionistas está el ministro de Economía y el Ministerio de Energía, el ministro de Energía y Minas. Ellos, que representan la propiedad de la empresa, que están arriba del directorio, que le tomen cuentas al directorio y saben explicar por qué está ocurriendo. ¿Por qué por segundo año consecutivo se está retrasando en la contratación de la auditoría? Esto tiene un costo a la empresa, un costo al Estado, y encima los trabajadores se reparten utilidad. Nadie da explicación. Y bueno, yo le hacía la mención de Hugo Chávez porque sabemos que es un tema en la palestra informativa que ayer se entregó a la justicia, pero es importante también mencionar y exigir al Congreso de la República que le haga la interpelación al ministro de Economía, como usted menciona, que integra la Junta Directiva, y al ministro de Energía y Minas, porque nuevamente el problema que ocurrió con Chávez va a ocurrir en territorio nacional. Ahora, yo quisiera, por favor, que nos pueda explicar cómo le afecta esto a los peruanos en general. Porque hay gente que dice, bueno, yo no tengo carro, yo no tengo nada que ver con la política, no sé de Petroperú, no me interesa, pero hay que ser bastante conscientes de que ese problema de la empresa nacional de todos los peruanos va a repercutir. Claro, ¿por qué repercute? Tú mencionabas, y acertadamente, Gatiuja, que el año pasado, tanto en mayo como en diciembre, se hicieron apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esos apoyos en mayo fue de 750 millones de dólares y aparte 500 millones de soles en el mismo mayo, y en el mes de octubre del año pasado fueron 1.500 millones de dólares de apoyo. Eso es quitarle dinero a la caja fiscal. Quitar dinero a la caja fiscal significa menos obras en provincias, menos atenciones en salud, menos atenciones en educación, menos atenciones en seguridad. Eso es el presupuesto de varios ministerios todo un año. Entonces no se está mirando eso. Y una de las cosas que yo venía diciendo recurrentemente, perfecto, yo estoy de acuerdo que hay que apoyar en momentos difíciles, pero la pregunta es, ¿cuándo termina el apoyo? ¿Ya terminó? ¿Necesitan más? ¿Cómo es esto?
porque en la propio portal de Petroperú aparece, en la parte del proyecto de Talara, que están buscando 500 millones de dólares más de préstamo. Entonces, por eso la exigencia es hacia el ministro de Economía y que el Congreso escuche y diga, oiga, señor, ¿cuándo termina esa sangría? ¿Cuándo terminan estas contrataciones extemporáneas que cuestan a la empresa? Díganos usted que representa el 40% de las acciones de la empresa que al final le quita presupuesto a todos los peruanos. Asimismo, y ahora es un dinero que se requiere para llevar la ayuda a los damnificados en el norte. Quiero yo hacerle una pregunta porque yo reviso información sobre el reto que tendría Carlos Edgar Vives Suárez y dice que el segundo gran reto es culminar con el arranque de la nueva refinería de Talara. ¿Cómo va eso? ¿Cómo usted lo analiza desde fuera? Mira, el actual ministro de Energía y Minas ha sido el último gerente del proyecto de modernización de Talara que ha habido en la era Castillo. Ahí vamos situando a las personas. Ese es el ministro de Energía y Minas actual. El ministro de Energía y Minas actual, cuando se ejercía la gerencia del proyecto de Talara en abril del año pasado, en un evento público, dijo que entraban en servicio en noviembre. Bueno, de noviembre se pasaron para diciembre, de diciembre lo arrancaron supuestamente en enero, pero arrancar significa empezar a producir diésel, pero eso no es el proceso. Hay 14 procesos refineros que cuando todos se operen coordinadamente obtendrán la rentabilidad que esperan para pagar deuda. Ahora dicen que aproximadamente en junio o julio recién se arrancará todo el proceso. Ojalá que ocurra así, porque hay una cosa no esclarecida. ¿Le deben plata a los contratistas que tienen a cargo la obra o no le deben? ¿Por qué están buscando 500 millones de dólares más? Si le deben y no han conseguido, la probabilidad que ocurra que en junio operen al 100%, o sea, se convierte en remota. Esas son las cosas que la Junta General de Accionistas, más allá del presidente del directorio, del gerente general, la Junta General de Accionistas representada por el ministro de Energía y Minas y el ministro de Economía y Finanzas debe esclarecer a la ciudadanía. Eso dará tranquilidad y tranquilidad a los acreedores. Petroperú es un gran deudor, debe 4.300 millones de dólares en documentos hacia afuera y en total debe 5.200 millones de dólares. Esa es su deuda. Entonces también tiene que haber una tranquilidad a los acreedores, porque sencillamente cuando no hay tranquilidad a los acreedores se le corta el crédito y vamos a tener el problema que tuvieron el año pasado en octubre, que no tenían dinero para pagar las importaciones de crudo, o en ese caso era de combustible, ¿no? A ver, yo quiero como parte final que usted me pueda corroborar estos datos que estoy investigando. Petroperú tiene 3.000 millones de dólares en bonos en el extranjero emitidos en Estados Unidos. Además tiene 1.300 millones de dólares en un préstamo de varios bancos. ¿Eso es cierto? Así es, o sea, es lo que yo te mencionaba. 3.000 millones bonos en Nueva York. 1.300 millones de dólares se pidieron a diversos bancos en Europa que fueron avalados por una agencia de crédito española de exportaciones. Ahí suma 4.300. Pero tiene otros créditos que al final entre ellos están los 750 millones de dólares que le deben al Ministerio de Economía y Finanzas, que se comprometieron a pagar el 31 de diciembre del año 2022 y ahora no han diferido el 2024. Cuando sumo los 3.000 de bonos, los 1.300 de la deuda en España, los 759 y otros que todavía deben a otros bancos, todo eso suma 5.200 millones de dólares que deben a largo plazo. ¿Hasta cuándo termina? Una parte en el 2032 y otra parte en el 2047. Esos son los plazos de pago. Increíble. Por eso necesitamos esclarecimiento, porque es un tema demasiado delicado, que el MEF, yo estoy de acuerdo, hay que apoyarlo. Yo no soy de los que dicen hay que cerrarlo, porque no es fácil cerrarla. ¿Quién lo sustituye? Pero también necesitamos saber cuándo termina esta sangría, porque esto le está costando a la caja fiscal, y lo que necesitamos saber, esto termina aquí, de acá para adelante, y caminarán con sus propios recursos, que siempre ocurrió así, hasta el año 2017. El primer aporte del Estado viene con el gobierno de Kuczynski, 325 millones de dólares, y no han parado hasta la fecha. Hasta el 2017 nunca requirieron dinero del Tesoro Público. Del 17 acá se han vuelto presupuestivos, comienzan a tomar del presupuesto general de la República. Y creo que la pregunta es ¿y por qué? ¿Y por qué antes trabajaban solos y ahora sí son financiados por el Estado? Porque el gran problema ha sido el gran endeudamiento de este proyecto de Talara, cuyo costo ya bordea los 6.200 millones de dólares. Ahí se fue el dinero. Eso fue el problema. No fue que los estados financieros se pensaron a tiempo, que sí generan una dificultad que cuesta 40 millones de dólares cuando no regresa. No es para despreciarlo, es una cantidad importante, pero nos trae más problemas una construcción faraónica fue el origen del problema. Ese es el origen.
Gracias, César Gutiérrez, expresidente de Petroperú. Gracias por esa advertencia y junto con usted invocar y exhortar al Congreso la interpelación para la Junta de Accionistas, la Junta General de Accionistas conformada por el Ministro de Economía y el Ministro de Energía y Minas, porque hay que fiscalizar en todos los gobiernos. Creo que estamos de acuerdo con eso. Así en es. todos los gobiernos. Así es.